Nuevamente, buenas tardes. Y bueno, para tratar de recuperar algo del tiempo que va rezagado, vamos a tratar de optimizar este tema, aunque en realidad es un tema más grande de lo que uno esperaría. Trataremos de sacarle el mayor provecho posible e irnos como la recomendación nos hicieron los de la AA, buscar el punto el más relevante, lo que pudiese conservarse en la memoria como algo útil, práctico en la clínica. La lesión cerebral traumática, desgraciadamente, no es algo agradable por la gran cantidad de secuelas que produce. Es una de las principales, si no es la mayor causa de incapacidad, de muerte y de costo económico que existe en nuestra sociedad, y desafortunadamente la respuesta metabólica también es una de las más relevantes o más fuertes que hay. Hay una respuesta aguda secundaria a ese traumatismo, que muchas veces no es nada más traumatismo cráneoencefálico o cerebral, sino a veces es un politraumatizado el que llega a la unidad de urgencias o la unidad de cuidados intensivos. Y obviamente hay una gran respuesta y liberación de sustancias como citoquinas y obviamente una respuesta importante hormonal del paciente. No es nada agradable ver situaciones como estas cuando llegan a la sala de urgencias. Obviamente a veces son bastante catastróficas o muy impresionantes, y esto es poco comparado con lo que a veces llega. Y sin embargo tenemos que luchar contra eso, y a veces conseguimos resultados bastante satisfactorios a pesar de lo aparatoso del accidente. Les mencionaba que hay una gran cantidad de liberación de sustancias, entre ellas obviamente las citoquinas, la interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. La respuesta hormonal es súper relevante. Entre mayor sea el daño o el trauma sea mayor, obviamente la liberación de una gran cantidad de hormonas está presente dentro de nuestro pacientito. Desde la norepinefrina y la epinefrina, los simpático-miméticos o los adrenérgicos, hasta la ACTH, el cortisol, la hormona del crecimiento, la prolactina, la vasopresina, las endorfinas, etcétera. Y obviamente esto debe alterar en forma importante el metabolismo del paciente. Cuando ocurre esto, ya es bien sabido, ya lo hemos revisado en diferentes tópicos o temas, que hay una respuesta metabólica relevante. Hay un hipermetabolismo a veces demasiado importante en este paciente por obvias razones de la gran liberación de sustancias que ocurre, y por lo tanto los gastos energéticos que van en incremento lo transforman en un paciente hipercatabólico. Obviamente lo más obvio es que hay una respuesta adrenérgica muy importante con liberación de noradrenalina y adrenalina. Hay un incremento en la resistencia a la insulina con una inducción de hiperglicemia. Y esto, con todas las cininas y todas las sustancias que se producen, altera la respuesta inmunológica de nuestro paciente. La integridad endotelial y funcional del tracto gastrointestinal se ve alterado, con un mayor riesgo de lo que conocemos como, por ejemplo, la translocación bacteriana, o si hay lesión o laceración del tracto gastrointestinal, la fuga de material intestinal con la consiguiente contaminación del abdomen. Obviamente, si esto se le agrega a la ya enunciada hipermetabolismo o hipercatabolismo del paciente con trauma craneoencefálico, eleva el gran proceso y el gran catabolismo que estos pacientes tienen. No es nada agradable entonces ver a un paciente en estas condiciones, y parte de la terapéutica, por un lado, puede estar disminuyendo o favoreciendo el aumento de ese estado metabólico del paciente. La necesidad de sedar al paciente y de manipular y de monitorizar y de invadir a estos obviamente es tremenda. Y entre mayor sea la severidad, obviamente la invasividad se va en incremento, procurando
como actualmente se está viendo y pugnando por el famoso monitoreo multimodal neurológico o neuromonitoreo multimodal, cuyo objetivo principal es encontrar, detectar las anormalidades fisiopatológicas antes de que ocurran las anomalías o las alteraciones patológicas en el paciente. Prefiero ver los cambios en la perfusión tisular del paciente y no ver que los cambios en la perfusión ya me hayan ocasionado una zona de isquemia, un infarto, mayor edema y por lo tanto el riesgo de herniación y muerte cerebral. Las alteraciones se ven a veces, son bastante obvias en el paciente cuando ya está manipulado farmacológicamente y con el equipo, y vemos como situaciones muy obvias como el gran edema que se va ocasionando en los pacientes y las laceraciones que ocurren por el estar demasiado tiempo en cama o por los diferentes equipos que se utilizan. Cuando hemos tenido pacientes familiares, parientes de nosotros, no en la unidad de cuidados intensivos por algún problema neurológico, a veces queremos tentarnos el corazón y evitar el tener que manipular o agredir al paciente, pero no podemos dejar de tener todo el control y el monitoreo de los mismos. El paciente, por esa gran descarga de sustancias, entran en un proceso hipermetabólico, como ya mencionamos, y el traumatismo cráneoencefálico severo tiene un gasto energético exageradamente alto. Puede ser únicamente de un 115% cuando el paciente ya está dentro de la manipulación terapéutica, sedado y o relajado, en el cual obviamente al disminuir esa actividad física va a disminuir el consumo metabólico. Pero si no lo está o aún ya estando, puede llegar a incrementarse esa tasa metabólica basal hasta un 140 o 200%. Lo malo es que es difícil monitorizarlo, medirlo y difícil alcanzar para poder evitar el déficit nutricional o el déficit de nitrógeno en los pacientes. Podemos utilizar diferentes fórmulas o métodos. Obviamente la mayoría y los reportes lo han indicado así, utilizan la ecuación de Harris-Benedict, que obviamente sabemos que predice el gasto energético basal medido, pero desafortunadamente en este tipo de pacientes, según algunos de los trabajos reportados, únicamente alcanza un 50% del tiempo en pacientes que reciben nutrición enteral. La precisión únicamente llega al 50%. Es decir, es pobre. No sabemos, la verdad es que no podemos estar seguros que el paciente hayamos medido y podemos a través de esa medición otorgar el 100%, o vaya, ni siquiera el 50% del requerimiento. El paciente neurológico, como vimos en las fotografías, es un paciente que se le agregan una gran cantidad de dificultades. En uno de los libros que en los cuales hemos intervenido, en una de las participaciones, está el capítulo precisamente de Alejandro, donde se mencionan esa gran cantidad de problemas o agregados o dificultades que tiene el paciente cuando no nada más está politraumatizado, sino que aparte tiene un problema de edema cerebral o disfunción cerebral debido a un traumatismo craneoencefálico. Obviamente el requerimiento de sonda, la dificultad para deglutir, a veces atonía o dificultad para el vaciamiento gástrico. Si el paciente no está tan grave o no está intubado, la náusea o el vómito, la poca tolerancia a la vía oral, la ausencia de peristalsis, ya sea inducido por el problema o por los medicamentos, conlleva la gran dificultad de poder nutrir adecuadamente a nuestro paciente neurológico. Como mencionábamos, si utilizamos una ecuación estándar, como por ejemplo la que viene en algunos de los trabajos, que es la de Harris-Benedict, obviamente ya lo mencionamos que son inexactas. No vamos a poder estar seguros de que en realidad vamos a alcanzar el aporte nutricional en el paciente. La calorimetría indirecta, obviamente, si tenemos a la mano un equipo, va a ser la de mayor utilidad para poder asegurarnos, porque va a variar mucho el desgaste energético en los pacientes. Si está disponible, se debe utilizar porque es el que más se va a acercar al requerimiento que el paciente posee.
¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo vamos a hacerlo? El gasto energético, como mencionamos, es difícil porque depende de muchos factores. ¿Qué mencionábamos ahorita? La severidad, la condición neurológica. Hay una relación inversa entre la escala de coma de Glasgow y el gasto energético. Entre más bajo esté la escala de coma de Glasgow, mayor es el gasto energético en el paciente. La gran producción de las sustancias que mencionábamos obviamente están incrementando ese gasto o ese hipermetabolismo que lo lleva rápidamente en 24, 48 horas a un desgaste y a un déficit muy importante. Esa condición, hay una relación inversa, es lo que mencionábamos, mayor hipertensión intracraneana, mayor edema cerebral, mayor liberación de sustancias. Y ahí empieza, entre más pronto podamos inducir la terapéutica apropiada, podemos disminuir o inhibir o bajar ese desgaste que está produciendo la severidad de su problema. Por ejemplo, a través de lo que es punto número 2, el efecto de la terapia o de la terapéutica médica y quirúrgica. Si entre más pronto podamos iniciar el manejo completo, por ejemplo, ¿qué buscamos? Sedación. Sedación, incluso entre mayor hipertensión, mejor monitorizado esté, hasta el coma barbitúrico. Si lo llevamos a ese nivel, obviamente ya estamos alterando la respuesta metabólica del paciente y por lo tanto su catabolismo. O el uso o no de relajantes. La alimentación, ya sea enteral o parenteral o mixta, como veremos más adelante. Y obviamente va pasando el tiempo y si ya sea en las primeras horas o en las horas posteriores, después del segundo o tercer día, vienen las complicaciones. La falla renal, las complicaciones infecciosas, que obviamente el estado hemodinámico, sangrados, etcétera, que obviamente nos van a producir nuevamente alteraciones en el estado metabólico del paciente y por lo tanto nuevamente modificar nuestra estrategia de manejo nutricional en él. Podemos, como mencionábamos, bueno, utilizamos la fórmula de Harris-Benedict y una recomendación que proviene de principios del 2000, 2002, 2003, por ejemplo, es aparte de la fórmula de Harris-Benedict, se recomienda que el gasto energético basal multiplicado por 1.4, es decir, por el factor de estrés y agregarle un 40% extra al aporte calórico por el factor de estrés al que está sometido el paciente. 40%. Muy apenas estamos llegando a lo que se mencionaba hace un momento. Decíamos que el sedado es 115. Esto quiere decir que es 140. Y vimos que en algunos reportes, entre más graves, el paciente llega hasta un 200%. Y esto varía de un día para otro. Bien, a esto hay un reporte de Clifton y colaboradores en el cual, no Clinton es de Estados Unidos, el expresidente, y con otro tipo de situaciones metabólicas diferentes. Clifton, de acuerdo a la escala de comas de Glasgow, establece esta otra formulita en la cual, si la escala es menor o igual a 7 o mayor o igual a 7, realiza esta ecuación en la cual utiliza el estado, la frecuencia cardíaca, la escala de coma de Glasgow y los días que han transcurrido entre el inicio de la lesión y el momento actual del cálculo. Y a través de esto, él saca un porcentaje, es decir, sale 135, 152, 160. Ese sería el porcentaje de aporte calórico que debería recibir el paciente de acuerdo a ese cálculo. Desafortunadamente, años después, encontraron que el 42% de los pacientes que utilizaron esta fórmula estaba desfasado en un rango hasta en un 75% cuando se utilizaba o se comparaba desde un 75 a un 125% cuando se comparaba con calorimetría indirecta. Para que vean lo difícil que es poder calcular. Como les mencioné, cuando alguien ha tenido un familiar ahí y sale adelante, ven la gran pérdida de masa muscular, de masa magra que tiene el paciente y las dificultades en la recuperación o en la rehabilitación si no se hace adecuadamente y tempranamente. Bien,
¿Qué consecuencias tenemos de este problema de déficit en los pacientes con traumatismo craneoencefálico? El hipercatabolismo conduce obviamente a lo que les mencionaba, a una gran disminución del tejido muscular, de la masa magra corporal del individuo. Se puede perder de 10 a 15% de la masa magra corporal en una semana. Del 10 al 15%. ¿Cuánto duran nuestros pacientes de trauma craneoencefálico? Mínimo 2 semanas en terapia, a veces un mes. Entonces podemos tener una pérdida de arriba del 25% de masa magra. El 30% del peso corporal, quiere decir que ya me excedí del tiempo. El 30% del peso corporal en 2 a 3 semanas si no hay intervención nutricional. 30%. En un paciente de 70 kilos estamos hablando de alrededor de 20 kilos o más, si no hay un buen aporte nutricional. Y obviamente dentro de nuestra terapéutica frecuentemente se utilizan los esteroides. Los esteroides desgraciadamente van a aumentar más el déficit o la pérdida del nitrógeno y obviamente no van a favorecer, al contrario, aún con suplementación proteica agresiva se facilita o se favorece la pérdida del nitrógeno. Entonces, como ven, es una situación difícil el paciente neurológico. La hipoaluminemia, vimos cómo el paciente se dematiza, cómo el paciente está hinchadito a los pocos días de haber iniciado la terapéutica. La hipoaluminemia es un hallazgo común debido a la gran redistribución que ocurre, el gran aporte de líquidos, la redistribución o cómo se van a las proteínas de fase aguda, las proteínas que tenemos ahí, como la albúmina, y obviamente al deterioro o la fuga capilar que puede ocurrir por la respuesta inflamatoria del paciente. Aún en pacientes que pasan un tiempo y que empiezan en su etapa de recuperación, la recuperación del estado osmótico de la albúmina y la recuperación es bastante difícil y generalmente persisten con ese edema, ya sea en fase aguda o en fase ya crónica. Las pérdidas de nitrógeno urinario puede superar los 20 gramos por día y persiste a pesar de la restitución o de un aporte calórico o proteico adecuado. La restauración del balance de nitrógeno en este tipo de pacientes neurológicos no se consigue hasta después de 2 o 3 semanas de haber sucedido el accidente o la lesión neurológica. Los requisitos de proteínas son todavía un tema de debate de qué cantidad habría que proporcionar. Y bien, obviamente la falta de actividad muscular va a llevar a un gran deterioro de la masa muscular, de la masa magra, y el requerimiento a veces, indiscutiblemente por tiempo indefinido, de un tipo de apoyo, por ejemplo, respiratorio, como en algunos pacientes. ¿Qué recomendaciones vamos a dejar entonces? Que no son mías, obviamente vienen con el apoyo de los trabajos realizados por la the Brain Trauma Foundation, the American Association of Neurological Surgeons y la sección de neurotrauma de la Critical Care. Obviamente es un trabajo en conjunto que lleva una serie de recomendaciones que valen la pena, que ya quedarían como final de esto. El proporcionar por lo menos el 140% del gasto energético basal para pacientes que no tienen parálisis. Es decir, las lesiones medulares tienen un desgaste diferente. Los pacientes que están con relajantes musculares obviamente tienen un desgaste diferente. Pero para ese tipo de pacientes proporcionar al menos 140% del gasto energético basal. Y 100% extra, perdón, para el paciente que no está con relajante. Y por lo menos dar el 100% para el paciente que está con parálisis por lesión medular o pacientes que están utilizando relajantes musculares. Al menos esas cantidades. Los beneficios de la nutrición enteral temprana dentro de las primeras 24-72 horas. Tratar de iniciar la nutrición lo más pronto posible la enteral. Sin embargo, no está descartada la administración del aporte parenteral, que inclusive puede ser complementario.
La entrega adecuada de la nutrición temprana, a eso me refiero, no sentirse limitados por el tener que obligatoriamente alcanzar la nutrición enteral. Mencionábamos, y está comentado, como les dije, dentro de los artículos y de los trabajos y los libros donde ha trabajado la gente de AMAE, el gran problema del manejo intestinal en los pacientes neurológicos. Uno de los aspectos importantes es tratar de tener, si el paciente es agudo, que la sonda sea pospilórica, para facilitar, para disminuir la retención gástrica, para disminuir el reflujo o el vómito y que pueda aprovechar mejor la alimentación enteral. Y no va a ser fácil alcanzarlo. Si quieren un 140 o 160 de aporte, los volúmenes por vía enteral son difíciles de alcanzar. La Brain Trauma Foundation recomienda el reemplazo calórico completo al día 7 posterior a la lesión. Es decir, que deben estar, según el balance obtenido con la calorimetría indirecta, al 100% máximo al 7º día. Tanto la Aspen como la Critical Care recomiendan proveer del 50 o 65% de las calorías de la meta inicial en la nutrición enteral durante la primera semana. Tiene mucho que ver con la recomendación anterior, para apoyar el retorno más rápido de la función cognitiva en pacientes con traumatismo craneoencefálico. El aporte proteico. Nosotros normalmente estamos acostumbrados al 1.2, al 1.5. El requerimiento de estos pacientes puede ser hasta de 2 a 2.5 gramos por kilogramo por día. Y la recomendación en el uso de fórmulas enterales de inmunomoduladores en pacientes con trauma y trauma craneoencefálico y los pacientes críticamente enfermos, ya sea hemodinámicamente inestables, con ventilación mecánica o sépticos, recomiendan el complemento con arginina, glutamina, del cual hablábamos hace unos momentos, ácidos nucleicos, ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes. Esos pacientes no son de los pacientes que duran 3 días o 5 días. Son pacientes que a veces su condición neurológica y complicaciones los llevan a tenerlos así, monitorizados, diferentes bombas, nutrición enteral con bomba, traqueostomías o intubados, y traqueostomías lo más temprano posible porque dependen del apoyo de la ventilación mecánica como requisito importante. Obviamente, bueno, vuelvo a hacer la invitación a los eventos que ya mencionábamos. Ojalá tengan oportunidad de ir a Cancún. Y bueno, y dar las gracias, esa fue mi segunda plática del día de hoy, dar las gracias nuevamente al comité organizador, a los AA, no son Alcohólicos Anónimos, son Ángela y Alejandro por esta invitación. Y bueno, la intención era tratar de dejar algunos aspectos o tópicos, detallitos que pueden ser relevantes en el manejo cotidiano de este tipo de pacientes. Gracias.